El micrófono se me resbaló de las manos justo cuando el sonido del disparo aún resonaba en mis oídos. El centro nocturno, que hasta hace un segundo vibraba con la música, quedó en silencio absoluto. Mi corazón latía descontrolado, y en ese instante supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cómo llegué hasta este punto? Una semana atrás, mi vida era completamente diferente, y nunca imaginé que la muerte me seguiría tan de cerca. Pasé los últimos 10 años de mi vida cantando en bares y centros nocturnos. Era mi forma de ganarme la vida, pero cada noche que cantaba me sentía más vacía. Las luces brillantes, los aplausos de la multitud, todo eso parecía llenar un poco el vacío, pero solo era temporal. Ahora, me encontraba frente a una realidad que no podía ignorar, mi vida pendía de un hilo. Las luces de neón que solían iluminar mi rostro en el escenario, ahora solo mostraban el vacío que sentía en el alma. Las risas y los brindis que me acompañaban cada noche se habían transformado en murmullos de temor. No podía ignorar el hecho de que había algo profundamente roto dentro de mí. Siempre pensé que el escenario era mi hogar. Cada vez que subía a esas tablas iluminadas por las luces de neón, sentía una adrenalina indescriptible. La música, los aplausos, los gritos de la multitud, todo eso parecía llenar un vacío que llevaba dentro desde hacía años. Creía que estaba viviendo la vida que siempre había soñado, una vida llena de emoción, reconocimiento y libertad. Pero en ese instante, en medio del caos y el peligro, todo se derrumbó. Fue como si una venda cayera de mis ojos. De repente, comprendí que ese escenario, que tantas veces me había parecido un refugio, era en realidad una prisión disfrazada de libertad. Las luces que antes me cegaban ahora solo iluminaban la verdad. Estaba atrapada en una vida que me estaba consumiendo poco a poco. Cada canción que cantaba, cada nota que interpretaba, me alejaba más de quien realmente era y de la paz que tanto anhelaba. No siempre fui la mujer que veías en el escenario, la que sonreía y hacía vibrar al público con su voz. Detrás de esa fachada de seguridad y confianza había una niña que había perdido su camino. Todo comenzó cuando perdí a mi madre a los 15 años. Ella era mi mundo, mi guía, y cuando murió, sentí que todo mi mundo se desmoronaba. La tristeza, la soledad, el dolor, todo eso era demasiado para una adolescente que no sabía cómo lidiar con la pérdida. Fue entonces cuando la música se convirtió en mi refugio. Empecé a cantar para escapar de la realidad, para encontrar un lugar donde no tuviera que enfrentar mi dolor. Creí que si cantaba lo suficientemente fuerte, si me sumergía en el mundo de la música, podría dejar atrás el sufrimiento. Y durante un tiempo, funcionó. La música me dio una salida, una forma de sobrevivir. Pero a medida que los años pasaban, me di cuenta de que esa vida que había construido alrededor de la música no era lo que realmente necesitaba. Cada canción que interpretaba en esos bares y centros nocturnos me hacía sentir más vacía, más desconectada de mi verdadero yo. Comencé a darme cuenta de que estaba cantando para llenar un vacío que la música nunca podría llenar. Aunque me rodeaba de personas, siempre me sentía sola. Aunque estaba bajo los reflectores, la oscuridad siempre me seguía. Intentaba mantenerme ocupada, pero cada vez que las luces se apagaban y el público se iba, me quedaba sola con mis pensamientos, enfrentando una realidad que no quería aceptar. Cantar había sido mi forma de escapar, pero ahora me estaba convirtiendo en prisionera de ese mismo escape. Mis canciones, que una vez fueron un consuelo, se convirtieron en un recordatorio constante de todo lo que había perdido. Y lo peor de todo es que me había perdido a mí misma en el proceso. Estaba interpretando un papel, viviendo una vida que no era la mía. La persona que veías en el escenario no era quien realmente era. Era una máscara, una fachada para esconder mi dolor, mi miedo y mi desesperanza. Y fue en ese momento, en medio de la oscuridad, cuando me di cuenta de que tenía que hacer un cambio, de que no podía seguir viviendo así. Comprendí que tenía que encontrar una nueva dirección, una nueva esperanza, y que la música ya no podría ser mi único refugio. Cuando me ofrecieron cantar en ese centro nocturno, no lo dudé. Necesitaba el dinero, necesitaba escapar de una realidad que me asfixiaba. Pero cada noche, sentía que perdía un pedazo de mi alma. Me preguntaba si mi madre habría querido esto para mí, pero no encontraba el valor para cambiar mi rumbo. Esa noche en particular, todo cambió. Después del show, un hombre me siguió. Lo que comenzó como un coqueteo inofensivo se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro. Cuando me negué a ir con él, sacó un arma.
En ese momento, supe que no solo estaba poniendo en riesgo mi alma, sino también mi vida. Desesperada, corrí fuera del club, pero él me alcanzó. Tropecé y caí al suelo. Sentí el frío del pavimento bajo mi cuerpo, mientras el calor de mi respiración se volvía cada vez más agitado. Fue en ese instante, en medio de ese pánico, cuando escuché el disparo. Recuerdo cómo el eco del disparo se mezcló con los latidos de mi corazón. Todo pasó tan rápido, pero esos segundos parecieron eternos. Aquel hombre disparó, pero por un milagro no me alcanzó. El disparo pasó cerca, rozando el aire junto a mí, pero no me hirió. Aún aturdida por el miedo, vi cómo aparecían unos policías. Lo siguiente que recuerdo es ver al hombre siendo esposado y llevado por los oficiales. En ese momento, mientras mis piernas temblaban y el miedo aún me paralizaba, sentí algo más. Era como si alguien invisible me sostuviera, una presencia cálida y reconfortante. Sabía que no era uno de los oficiales, era algo más grande, algo que nunca había experimentado antes. Me inundó una paz que no tenía sentido en medio de tanto caos. Esa paz fue la que me llevó a tomar la decisión más importante de mi vida. Esa misma noche, de vuelta en mi pequeño apartamento, no pude dormir. Las imágenes del centro nocturno, el sonido del disparo, el rostro del hombre, todo se repetía una y otra vez en mi mente. Pero junto a esas imágenes, también recordaba esa paz, esa presencia que sentí. Sabía que no podía seguir viviendo como hasta ahora, en una espiral descendente que me consumía. Al amanecer, sin saber muy bien a dónde ir, busqué en internet iglesias cercanas. Encontré una pequeña iglesia a unas pocas cuadras de mi casa. Sin pensarlo mucho, me vestí y salí. Tenía miedo, no sabía qué esperar, pero algo dentro de mí me empujaba hacia allí. Cuando llegué a la iglesia, me sentí fuera de lugar. No sabía cómo actuar, qué decir, o si sería bienvenida. Abrí la pesada puerta de madera y me encontré con un pequeño grupo de personas, algunas de ellas cantando suavemente mientras otras oraban. Nadie me prestó demasiada atención, lo que me dio un respiro. Me senté en la última fila, casi escondida, y cerré los ojos, intentando encontrar esa paz nuevamente. El pastor subió al púlpito y comenzó a hablar. Sus palabras me atravesaron el corazón: Jesús es la luz en medio de tu oscuridad. No pude evitar que las lágrimas brotaran de mis ojos. Sentí que esas palabras eran para mí, como si Jesús mismo me hablara. Decidí regresar a la iglesia al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Cada día me sentía un poco más fuerte, un poco más en paz. Sin embargo, no fue un camino fácil. Dejar atrás el mundo de los centros nocturnos no fue solo una decisión mental, fue un proceso lleno de desafíos. Tuve que enfrentar el rechazo de mis antiguos amigos, la soledad de las noches silenciosas, y la tentación constante de volver a los viejos hábitos. Pero cada vez que la duda me asaltaba, recordaba esa noche, esa paz inexplicable, y me aferraba a ella con todas mis fuerzas. En los primeros meses, la adaptación fue dura. Me encontraba perdida, sin saber qué hacer con mi vida. Las cuentas seguían llegando, y sin el dinero que ganaba en los centros nocturnos, las preocupaciones financieras empezaron a asfixiarme. Hubo momentos en que pensé en rendirme y regresar a lo que conocía, pero cada vez que estaba a punto de caer, algo me detenía. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba al borde de la desesperación. Me arrodillé en el suelo de mi apartamento y lloré, rogándole a Dios que me ayudara a seguir adelante. Fue entonces cuando recordé las palabras del pastor: cuando el camino se pone difícil, es cuando más cerca está el Señor. Esas palabras me dieron fuerzas para seguir luchando. Poco a poco, comencé a encontrar un nuevo propósito. Un día, después del servicio, me acerqué al pastor y le conté mi historia. Él me escuchó con paciencia y luego me dijo: Dios tiene un plan para ti, Clara. Él puede usar tu voz para algo más grande. Sus palabras resonaron en mi corazón. Empecé a cantar en la iglesia, al principio tímidamente, pero luego con más confianza. Sentí que cada nota que cantaba era una oración, una forma de conectar con Dios y agradecerle por la nueva vida que me estaba dando. A medida que pasaban los meses, mi fe crecía. Me involucré en grupos de estudio bíblico, donde aprendí más sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla a mi vida. Descubrí que la Biblia estaba llena de promesas y enseñanzas que me ayudaban a enfrentar mis miedos y dudas. Comencé a formar amistades con otras personas de la iglesia,
y aunque al principio me sentía desconectada, con el tiempo esas relaciones se convirtieron en una fuente de apoyo invaluable. Uno de los mayores desafíos que enfrenté fue aprender a perdonarme a mí misma por los errores del pasado. Cargar con la culpa de mis decisiones pasadas fue una carga pesada, y aunque sabía que Dios me había perdonado, me costaba aceptar ese perdón. Fue en uno de los retiros espirituales de la iglesia donde finalmente logré soltar esa carga. Durante una oración grupal, sentí un peso inmenso levantar de mis hombros. Era como si Dios mismo me estuviera diciendo, Clara, eres libre. Desde ese día, empecé a caminar con una nueva confianza, sabiendo que mi pasado no definía mi futuro. Ahora, cuando canto en la iglesia, ya no es para entretener a una multitud, sino para glorificar a Dios. Mi voz, que antes animaba a las multitudes en la oscuridad, ahora levanta corazones en la luz del día. Mi vida cambió para siempre, y en Jesús encontré el refugio que había estado buscando toda mi vida. Sigo enfrentando desafíos, pero ahora sé que no estoy sola. Cada día es una nueva oportunidad para acercarme más a Dios y servirle con todo mi ser. Si algo he aprendido en este camino, es que Dios puede tomar nuestras peores decisiones y transformarlas en testimonios de su gracia. No importa cuán oscuro sea el camino que hayas recorrido, siempre hay una luz esperando al final del túnel. Mi vida es una prueba viviente de que, con Jesús, siempre hay esperanza. Y aunque mi viaje aún no ha terminado, sé que estoy en el camino correcto, caminando de la mano de aquel que nunca me abandonó.